esperaba tantos créditos. Nunca me había enfrentado a, digamos, a este tipo de público. Generalmente yo estoy acostumbrado a estar en escenarios, pero bien vale la pena venir y aceptar este desafío que me propuso Paul y Marisol. Muy contento. Bueno. Eh, Oye, muy buena la presentación, gracias. Me sentí muy halagado. Eh, ¿Cómo seguimos a continuación? No sé cómo les puedo dar alguna luz sobre este tema dentro de lo que yo hago. Dado que dentro de mi ámbito identifico algunas cosas en las que ya está actuando la inteligencia artificial. Pero siempre voy a partir, ya que soy un fatalista, voy a partir por digamos, el lado oscuro, el lado no sé si más malo, pero sí el que a uno le causa más temor. Y para eso voy a referirme a ciertas películas o imágenes de películas. Y la primera que se me viene a la mente es una película que yo creo que varios recordarán, que es una película con la cual yo identifico mucho la primera vez con la que yo me relacioné, o por lo menos tengo conciencia de haber visto algo de inteligencia artificial. No es Spielberg, sino que es una película de James Cameron que se llama Terminator. ¿Y por qué lo digo? Porque era bastante intimidante y amenazante el momento en que aparece finalmente este cyborg, este robot del futuro, que viene a acabar con los humanos, con la humanidad, porque es una inteligencia artificial. ¿Y cuál era el signo, digamos, más patente, más claro? Eran esos ojos rojos, metálicos, iluminados en la oscuridad, que se acercaban y venían a acabar con nosotros. De alguna manera, ese futuro ya está acá, por lo que todos, digamos, estamos viendo noticias, nos estamos informando, no en la forma en que yo me lo imaginaba y en la que visualicé cuando era niño, pero sí de otra forma, mucho más, digámoslo, cotidiano, mucho más cotidiano. ¿En qué sentido? No es que la IA, a lo mejor en un futuro, no sé, un par de años nos quiere eliminar la IA y solo dejar vivos a puros elementos robots y tecnología. Pero por el momento creo que llegó en cierto aspecto como para saltarse algunas reglas. No la IA específicamente, sino que, por ejemplo, ayer alcancé a escuchar algunas de las charlas y estoy de acuerdo en lo que muchos plantean. Era muy interesante lo que proponía Horacio Albornoz, si no me equivoco, también Luana, sobre cómo tomar las decisiones frente a esta herramienta. Ahí está Horacio. Hola Horacio. Eh, y eso es muy importante porque tiene que ver con un aspecto ético que es muy, muy, muy amplio porque, digamos, estamos entrando en una época que es demasiado amplia. La inteligencia artificial ya viene actuando desde hace mucho tiempo entre nosotros en diversas operaciones que hacemos con los teléfonos, ya están hace mucho tiempo. La otra vez me tocó visitar una empresa, hacer una observación en una empresa y claro, llevan en sus procesos, han incorporado la inteligencia artificial desde antes de de que se hablara en las noticias. Son pequeños cambios que han ido ocurriendo, pero en particular, en mi rubro, en la actuación, de cómo ha ido influyendo, y esto es el lado oscuro un poco, el lado, digamos, no tan amable. Una de las primeras cosas que yo me enteré que no era tan amable fue que, por ejemplo, una amiga que se fue a vivir a México, ella es doblajista, es actriz, pero trabaja en doblajes y locuciones, se enteró de, a través de un amigo, que había escuchado una publicidad con su voz. No era una voz parecida, similar,
sino que era su voz. Ella, digamos, inmediatamente revisó, no era ningún cliente con el que había trabajado, y así fue como se enteró de que su voz de alguna manera había sido entrenada por alguna empresa y la habían ocupado para hacer una publicidad sin consentimiento. Entonces eso abre un debate enorme, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque eso es saltarse las reglas. Ahí no hay una conducción, ahí simplemente hay alguien que, digamos, está tratando de hacer aprovecharse del volumen que genera por ahora la inteligencia artificial. Y en ese aspecto viene toda una discusión enorme porque también es importante lo que sigo a continuación. ¿Cómo enfrentamos esto? Una de las formas que yo creo que es más eficiente, que digamos es una, digamos, una discusión que es muy profunda, pero también hay que darla y seguirla y no abandonarla, es regulando. Regulando porque el problema es que si bien todos los que estamos acá creo que más o menos por lo que ayer pude captar, todos estaban de acuerdo en que esto es una verdadera herramienta muy poderosa y que se le puede sacar mucho partido, siempre y cuando vaya de la mano de lo ético. Por otro lado, voy a comentar de cosas que yo conozco y cosas que he leído también, por si acaso. Por otro lado, tengo un amigo muy cercano que es locutor y actor también, y que ya se ha quedado sin trabajo por el tema de la inteligencia artificial, porque optaron en un campo que él tenía que hacer las locuciones de productos financieros, eh, los prefirieron sacarlo y ocupar la inteligencia artificial para que relatara ciertos productos que quieren ofrecer a su público. Entonces, eso sí ya está ocurriendo, ya se está suprimiendo. He escuchado algunos doblajes, digamos, de automáticos de ciertas cosas en YouTube, en otros videos de muestra, y se está acercando mucho a la voz humana. Entonces, eso va a generar también pérdidas de trabajo. Ahora, eh, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo de alguna manera se genera un resguardo en general, más que para la inteligencia artificial, para el uso de la inteligencia artificial, como les decía, es regulando, regulando. Creo que no hay otra forma por ahora, o no se me ocurre otra forma. Y por ejemplo, en ese aspecto creo que Hollywood siempre uno está mirando, digamos, a los sindicatos que son más fuertes, a las industrias que son más fuertes. En este caso estoy tomando de ejemplo al sindicato de Hollywood que en 2023 una de las grandes de los temas de su protesta era la supresión de los trabajos creativos generados a partir de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que se van a saltar toda una cadena porque los sindicatos de Hollywood tienen algo muy claro, que el trabajo del cine es un trabajo colaborativo, es un trabajo donde todos forman parte de una cadena. Y así lo tienen muy establecido, lo tienen muy claro, justamente para que no se pierdan trabajos, puestos de trabajo. Y en ese aspecto hay un nuevo estándar que propuso una organización sin fines de lucro. Voy a ver si puedo compartir la noticia. Eh, Me dice acá. ¿Dónde puedo compartir? Compartir. Voy a ver si me deja compartir. Estoy compartiendo ahí, ¿no? O se ve muy pequeñito. Se ve. Ah, ahí está. Esto es lo que quería.
Esta es la noticia que quería compartir, pero está achicado aquí. Bueno, esto es una respuesta de Hollywood que se llama un estándar de consentimiento humano. Y como dice acá la bajada del título, es que busca dar a cualquier persona control sobre el uso de sus obras, identidad, personajes y marcas frente al avance de los sistemas de inteligencia artificial. Que es simplemente que o sea, esto como estándar, lo que proponen es que cualquiera que, digamos, trabaja en el área creativa, incluido la gente que escribe, periodistas, no solamente actores, puedan unirse a esta comunidad y generar consentimiento si así ellos lo desean. Es una forma de poder ejercer control para todas estas actividades de la inteligencia artificial que, digamos, alimenta sus modelos predictivos con todo tipo de material que está dando vueltas digamos, artificialmente. Entonces, todo eso, digamos, ese lado medio poco claro, más que negativo o malo o oscuro, ese lado poco claro creo que de alguna manera tiene que venir regulado. Es muy importante. Acá en nuestro país, hace poco, en mayo, se logró que no... Un segundo. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó el polémico artículo 8 del Plan Nacional de Reconstrucción, que es una reconstrucción que quiere, digamos, un plan que quiere plantear el gobierno, pero dentro de toda la reconstrucción hay un artículo que proponía una modificación a la ley de propiedad intelectual. Y esta norma, que es lo que pretendía, que es, digamos, el artículo 71T, permitía que el uso de obras lícitamente publicadas, digamos, cualquier persona que publica una canción, un álbum, un libro, una película, eh, mm, la puede ocupar los modelos de inteligencia artificial sin pagar remuneración a sus titulares y ni siquiera pedirle autorización. Porque esto dejaría, ¿cuál es el problema? Que los dejaría desprovisto a todos los, digamos, a todos los creadores de proteger sus obras. Y eso es algo muy complejo porque ese artículo 8 que fue rechazado en la Cámara de Diputados, afortunadamente por ahora, ese artículo 8 pretendía dejar un poco a merced de cualquier modelo de inteligencia artificial para que tome estas obras, pero sin siquiera nombrar a los creadores o ni siquiera pagar derechos de autor. Eso por un lado, y esto de alguna manera acá se está tratando de proteger de los grandes centros de datos, digamos, el tema del derecho de autor. ¿Qué pasa después? Es lo siguiente, yo tengo una duda, sí. Acabo de ver una noticia que eh, hace un par de días atrás, o hace 3 días atrás, eh, lograron a través de la inteligencia artificial decodificar la información que venía en unos rollos de papel que estaban carbonizados por el volcán Vesubio. Unos rollos de papel carbonizados, imagínense que no se pueden abrir, que no se pueden tocar,
porque si alguien los toca se deshacen, pero lograron, a través de la inteligencia artificial, por un proceso que ya venían trabajando de escaneo, pero a través de la inteligencia artificial lograron decodificar toda la información que venían en esos rollos. Entonces, esta información también es algo bastante valioso, muy poderoso, porque también te da la sensación de que esto es algo muy positivo, de que si es una herramienta muy bien utilizada, te puede dar, te abre puertas. En el caso, en el caso nuestro, nos puede llevar a descubrir, digamos, otras formas de trabajo que se usaron antiguamente, sobre todo en el teatro, para poder replicarlas y poder hacer una comparación del trabajo que se hacía antes con el trabajo que se hace ahora. Esos rollos de papel me pareció que fue también una puerta que se abría. Y ahí es algo que a mí me llama mucho la atención y me deja me deja abierto todo un mundo por explorar con la inteligencia artificial que tiene que ver con las posibilidades, las reales posibilidades, pero como herramienta. Y en este caso la herramienta fue que estos rollos ya habían hecho un trabajo de escaneo, luego hicieron otro trabajo de escaneo para ir abriendo, de alguna forma haciéndolo virtualmente, fueron abriendo los rollos y decodificar esos papeles que estaban carbonizados y además escritos en negro, pudieron agarrarse de una hebra y lograr identificar cuál era la información. Y básicamente la información que viene, o sea, porque no, en la noticia no daban a conocer todo lo que decía, pero sí que, que eran textos éticos de aquella época, hace 2000 años. Después, por otro lado, veo la película El Brutalista de Brady Corbett, que fue estrenada en el año 2024, que ganó un premio Oscar, y resulta que en alguna parte se trata de un personaje que creo que es húngaro, que escapa de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando los actores hablaban en húngaro, que hicieron todo lo posible por hablar lo mejor que pudieron el húngaro, de alguna manera parece que no quedó tan pulido y finalmente la noticia trascendió que habían ocupado la inteligencia artificial para lograr que las mismas voces de los actores, me imagino que con el consentimiento de ellos y del director, obviamente, pudieran pulir mejor la fonética en la película cuando tenían que hablar como en idioma húngaro. Entonces, todas estas pequeñas, digamos, estos destellos de puertas que nos van abriendo camino, también nos dejan ver que si bien hay que regular, hay que, dentro de lo posible, obviamente, porque no, es un universo muy grande. O sea, dentro de lo mío, la inteligencia artificial todavía es algo que está como ir a otro, a Saturno, en lo que ocupamos. Pero todas estas cosas nos dan ciertos chispazos de que es una herramienta muy, muy, muy útil. Y en lo que a mí respecta, todavía en el tema de la actuación, o porque dentro del teatro uno tiene que llenar muchos formularios, sobre todo en Chile, cuando no son obras, digamos, de grandes espectáculos, para lograr conseguir fondos y dineros, hay que llenar formularios, muchos formularios, y a veces son muy complejos. Y en ese aspecto, recuerdo muy bien que el año pasado ocupamos la inteligencia artificial para poder completar un formulario que era muy complejo, el Fondart, el famoso Fondart, que tiene muchas capas,
creo que viendo un amigo, o sea, yo no lo hice personalmente, pero sí estuve al lado de la persona que lo hizo y me pareció que era increíble el poder que te daba en no solo agilizar el proceso, sino que también el poder que te daba para tener una claridad, para que tú pudieras aclarar mejor a lo que tú querías hacer de ese proyecto. Y eso lo encontré demasiado valioso. No solo por eso, porque a veces la mayoría de las obras de teatro, estoy hablando de teatro latinoamericano, de un país pequeño, no hay fondos y lo que uno hace es ocupar, digamos, la creatividad. Y en ese aspecto, como apoyo de la creatividad, creo que se abrió un gran faro para poder agilizar procesos, pero también para tener una idea más acabada de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si uno quiere hacer un afiche, quiere presentar algo que sea visualmente atractivo, se puede acercar al resultado y después trabajar con un diseñador, siendo que yo sé que en muchas partes también los diseñadores han visto mermado su trabajo, pero en este aspecto me estoy centrando en el teatro chileno, de digamos de no grandes proporciones, ayuda mucho en ese aspecto cuando no tienes recursos y te quieres acercar a algo para que la gente lo pueda entender. Te ayuda también en otros aspectos a trabajar con los textos. Puedes armar una estructura de dramaturgia y entender bien qué es lo que tú querías decir. Y para eso también está la herramienta de la inteligencia artificial. Entonces todo esto se da una vuelta que yo creo que va a ir beneficiando, pero esto es un poco como lo que pasa acá en Chile, no sé si en otras partes del mundo, pero con las novedades. Los temas de novedades son muy llamativos. Por ejemplo, acá hay un chocolate que se empezó a ser muy popular, que es el chocolate Dubai, que no había escuchado que era eso, que era chocolate con pistacho, con un relleno de pistacho. Pero eso es una novedad, es una variación dentro de todos los chocolates, pero es lo que todo el mundo maneja ahora, el chocolate Dubai, y tiene un valor, por supuesto, mayor que el resto, pero es un chocolate con una variación y es algo que nos ilumina y nos hace soñar con otros sabores. Y eso es lo que estamos esperando, yo creo, que la inteligencia artificial nos haga soñar. Porque todos los días, dentro de nuestras rutinas, estamos esperando algo nuevo, algo que digamos, nos lleve a otros lugares, a otros viajes. Eh, Hace poco un amigo madrileño me decía que no podía creer que en esta época de tanto streaming y tanto teléfono y tanta información, la gente estuviera yendo al teatro con más que nunca, más que épocas de prepandemia, y es por eh, la sobreexposición digital. Hay tanta sobreexposición que finalmente la gente está volviendo al teatro. Y en el teatro, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo puedo visualizar? He visto algunas noticias de espectáculos, digamos, no acá. Alguna vez se presentó un robot japonés. No sé cómo fue esa experiencia en particular porque no estuve. Pero son cosas que creo que van a ir creciendo. Sin embargo, no, de alguna manera no van a terminar nuestro rubro, el tema de la actuación, sobre todo en el teatro, no así en el audiovisual, que yo creo que va a ir hacia otro lado, porque obviamente hay otro tema ahí que tiene que ver con niveles de producción, sobre todo los países más industrializados. Pero en el nivel del teatro creo que van a haber experiencias, sí, que nos van a llamar la atención, que vamos a poder participar, que nos van a abrir la mente, pero nunca nos van a hacer desaparecer a los actores. Porque pasa algo que es
Es lo mismo que me pasa desde que era niño, que yo estudié en un colegio católico, y lo que más me llamaba la atención eran las misas. Todo este grupo de gente unidos escuchando a una persona, y toda esta comunión que, digamos, frente a todas estas historias que se cuentan adelante, es lo mismo que pasa en el teatro, que todos creamos una especie de red. Y esa vivencia es difícil de explorarla o de decodificarla a través de la inteligencia artificial. Eso es, creo que, no me acuerdo si Horacio o Luana lo ponían ayer de manifiesto. Horacio fue el que lo dijo por el tema de la vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad es algo imposible de replicar en la inteligencia artificial. Y esas son experiencias que en el teatro también se viven en común, porque no solo es el que actúa, sino que es el que recibe, es el que está sentado, es el que escucha esta historia tal cual como se escuchaba en la época de las cavernas, el que vuelve a revivir una situación o se imagina una nueva situación y vive una experiencia que es imposible que la inteligencia artificial la reviva porque la inteligencia artificial no tiene vulnerabilidad por ahora. Eh, Steven Spielberg, eh, él no está de acuerdo para nada con la inteligencia artificial porque está de acuerdo solo con ciertas cosas técnicas, pero el trabajo de cada uno, digamos, del guionista al hacer, escribir una historia, escribir unos diálogos, escribir escenas, es parte de lo fundamental para sorprenderse. Alguien ayer preguntó, no recuerdo quién, no sé si está acá, pero dijo, dentro de las preguntas, creo que se la hicieron a Horacio, ¿cómo aprendo a la velocidad que se desarrolla? Eso es imposible. Para mi forma de ver, salvo que uno esté, digamos, en un futuro, uno esté intervenido por la inteligencia artificial o con algún mecanismo, creo que para nosotros estamos hechos de una forma en que leemos y apreciamos el mundo a una cierta velocidad. Y esa cierta velocidad es lo que nos lleva a ser vulnerables. Eh, Me parece que, por lo que decía un poco antes, vuelvo al tema de los países industrializados con el tema de la inteligencia artificial, sobre todo por esta discusión que se dio cuando Brad Pitt se puso a pelear con Tom Cruise en un video y era como súper hiperrealista, como que ellos mismos hubiesen hecho la escena. Digamos, ahí viene todo un tema porque realmente van a pasar cosas, yo creo que muy ingeniosas, pero siempre que se regule, porque obviamente hay un tema de derecho de autor. Sí, me dicen acá, hay unos lentes que incorporan la IA en las patas y en tiempo real ahí estoy leyendo. Puedes preguntar qué estás viendo y te ¿Qué puede estás dar viendo? Sí, todo el tema. Y de sí, ahí a que lo tengamos integrado en la cabeza o en la córnea, nos falta mucho. claro. Yo he tenido dos José experiencias, Luis, ¿sí? disculpa, 2 minutitos más para poder seguir. Ya, Ahí. perfecto. Podría seguir toda la tarde, pero bueno. Eh, el tema he tenido dos experiencias con digamos, estos lentes de realidad virtual, pero me pasa algo. A lo mejor a la gente que es mucho más chica no le va a pasar, pero creo que después de un rato como que sentí una saturación de imágenes, como que no las puedo soportar, o mi cabeza, mi cerebro no las alcanza a decodificar durante tanto rato. Entonces yo creo que son cosas muy puntuales, porque estamos hechos de lo que estamos hechos. Y para finalizar, me parece que, bueno, se vienen muchos desafíos. En el teatro, sobre todo, hay mucha ayuda que nos va a dar la inteligencia artificial, sobre todo en lo técnico, como programas para hacer la iluminación, la escenografía, como para poder visualizar y tener un mejor entendimiento de lo que queremos hacer.
Eh, bueno, eso por mi lado. Yo creo que la actuación, digamos, con seres humanos no va a terminar siendo fagocitada, pero sí va a haber mucha ayuda de la inteligencia artificial por este lado. Dice Yuval Noah Harari. Dice que son las últimas generaciones solamente biológicas. Seremos una nueva especie con IA robótica y quién sabe qué más en el futuro. Sí, puede ser, yo creo que puede ser, pero en las sociedades más industrializadas. Yo creo que en Latinoamérica vamos a seguir apoyándonos en la IA, pero siempre va a estar predominando el ser humano.